Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios por todo lo que Él nos concede. Siempre es necesario dar gracias, siempre es necesario estar pidiendo perdón y, sobre todo, también bendecir a Dios nuestro Señor. Y pueden acompañarnos, estamos en vivo compartiendo a través de nuestra página de internet montemaria.org/amor, canal 50.4, televisión abierta para el área de San Diego y Tijuana. También tenemos, ahorita estamos a través de la 1470 en radio, y también tenemos las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote y Misterio de Fe, o Monte María Radio y Televisión, para que nos acompañen. Nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. Y estamos hablando para conocer un poquito acerca de nuestra fe, ¿sí? La fe, que es pues uno de los elementos que nos van a permitir pues sostenernos. Recuerden que la fe pues no se refiere a otra cosa más que una obediencia. ¿A quién obedeces? Hay quienes obedecen a sus instintos, a sus miedos, a lo que nos presenta el mundo: dinero, trabajo, poder, fama, sexo, placer. Hay quienes, dependiendo para dónde va Vicente, va toda la gente. Y pues el católico declara su sometimiento a su Señor, a su Salvador, a Jesucristo. Y trata de vivir bajo esa autoridad, bajo esa protección y esa guía que es nuestro Señor. Y por eso es importante conocer, pues, al menos algunos elementos fundamentales de nuestra fe, como la Biblia. ¿Por qué es importante la Biblia para nuestra vida? Y hemos estado hablando de algunos elementos. Hemos hablado que Dios tiene una iniciativa de darse a conocer, de hablar, establecer un diálogo con los hombres para poder realizar su plan de salvación, la historia de salvación, decíamos. Esto lo conocemos como la revelación. Dios se da a conocer. Por medio de ella, Dios da a conocernos quién es Él y también quiénes somos nosotros, y también cuál es su plan y proyecto para nuestra vida. Y decíamos que esta revelación Dios la hace por medio de palabras y obras, obras y palabras. Una con la otra van juntas. Las palabras que explican la obra y la obra que da fuerza a las palabras. Y decíamos que esta revelación Dios la iba a realizar, o la fue realizando paulatinamente, no de un solo golpe, y por diversos mediadores en el Antiguo Testamento, hasta llegar a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí es precisamente donde vamos a ir encontrando en la Biblia todas estas manifestaciones, esta narración, esta historia de la salvación, que nos va a contar las obras maravillosas que Dios ha realizado, y también la respuesta que los hombres hemos ido dando a Dios, a veces de fidelidad y a veces de infidelidad, que es lo que nos ha dado. Estuvimos viendo el Antiguo Testamento, estuvimos viendo la revelación del Antiguo Testamento. Analizábamos y entendíamos que la finalidad del Antiguo Testamento es la preparación de la venida del Mesías. Para nosotros ya el Mesías ya llegó, que es Jesucristo. Para el judío todavía están esperando al Mesías, pero para nosotros ya llegó. Todo el Antiguo Testamento fue preparación. Si ustedes platican con un judío, todavía siguen usando o viviendo, esperando el Mesías.
Para nosotros ya no es así. Y esta preparación, decíamos, en el Antiguo Testamento Dios lo hizo a través de promesas, alianzas, profecías, imágenes y acontecimientos. Estuvimos analizando algunos pasajes bíblicos que nos hablaban de los acontecimientos, que nos hablaban de las profecías, de las alianzas y de todos estos elementos. Y toda esta realidad, toda esta situación donde Dios se da a conocer la revelación por medio de estas situaciones, estos acontecimientos, es que el pueblo de Dios, el pueblo judío, poco a poco va a ir experimentando la cercanía de Dios que se va a revelar a través de la historia y que le va a manifestar la futura, total, definitiva y universal salvación con el advenimiento del reino mesiánico. Y podríamos afirmar que el Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa, es el tiempo de la profecía, es el tiempo de las imágenes, es decir, el Antiguo Testamento es el tiempo de la preparación, Y decíamos que Dios se ha manifestado o se ha ido revelando por medio de imágenes y palabras que siempre están íntimamente ligadas. Hemos dicho que si yo entiendo esto, en mi vida también podré entender cómo la palabra de Dios va a ir ligada a la vida y mi vida ligada a la palabra. Desgraciadamente, la mayoría de los católicos están divorciados de este binomio, palabra y obras, obras y palabras. Esto no solamente es en el Antiguo Testamento, esto no es solamente en el Nuevo Testamento. Este binomio de palabras, obras, obras, palabras, se da también en la vida cotidiana de cualquier hombre, de cualquier ser humano. Y desgraciadamente, si no estamos en esta línea de la fe, si no estamos conociendo y entendiendo cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta, difícilmente entenderemos lo que Dios nos está diciendo o está permitiendo en nuestras vidas para que se manifieste su gloria y su poder. Y es donde vamos a ir viendo. Hablábamos de algunos acontecimientos a grandes rasgos, por ejemplo, el llamado a los patriarcas que son considerados Abraham, Isaac y Jacob. Algunos todavía meten ahí a Moisés, que son este llamado y que ellos responden, que ellos van a responder. Y veíamos todos los acontecimientos que se daba, la promesa a Abraham, el sacrificio que iba a hacer de su hijo y todos estos elementos que van a estar relacionados como preparación a la venida del Mesías. También veíamos, por ejemplo, la salida de Egipto, el paso por el desierto, la conquista de la tierra prometida, luego el destierro en Babilonia, y va a ir revelando en todos estos acontecimientos, todas estas realidades, a un Dios que no está ajeno a la historia. Es un Dios ligado a la historia. Es un Dios que, aunque no está dentro del tiempo como nosotros lo manejamos, se hace presente en nuestro tiempo, en nuestra realidad, para hacernos entender que Dios siempre va a tomar partido por el más débil, por el famoso Anahuín, o sea, los desprotegidos, los desvalidos, los desechados. En este caso, para nosotros, bueno, vienen siendo pues todo aquel que está siendo marginado, desterrado, que está padeciendo hambre, que está padeciendo injusticia. En el texto bíblico, pues habla de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de los encarcelados, todos aquellos que Madre Teresa decía los más pobres de los pobres, y que Madre Teresa se dedicaba a recoger y a atender. Dios está ligado siempre con el débil, con aquel que está sufriendo. Y pues obviamente Dios se mantiene fiel a su alianza. El que falla es el hombre, ¿sí? Es el hombre. Hasta aquí nos habíamos quedado. Íbamos viendo que todos estos acontecimientos del Antiguo Testamento tienen que ser interpretados por palabras. Un acontecimiento, si no tiene una interpretación, pues te quedas igual. Hay una costumbre que tiene la gente, tiene un sueño y va con el sacerdote para que le diga qué significa el sueño.
Yo no tengo el don de interpretar los sueños, pero yo siempre le digo a la gente, si Dios te quiere decir algo, te va a dar el don de interpretar. Pero si no, pues sería ilógico que Dios te diera algo para que tú no lo entendieras, para que tú no lo comprendieras. Dios no es así. Pero sí hay pues la interpretación de la vida, de los acontecimientos, de todo lo que se va dando a través de la palabra. Y esto se daba en el Antiguo Testamento y era fruto de una fe reflexionada, ¿sí? Constantemente. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida, porque me ayuda a reflexionar lo que estoy viviendo, lo que está pasando en mi alrededor, todo lo que estoy padeciendo, y esta realidad me va a ayudar a interpretar desde la palabra los acontecimientos propios de mi vida, lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil, lo agradable, lo desagradable, el placer, el dolor, la vida y la muerte. Si no tengo la palabra que me ayude a interpretar, desgraciadamente, pues no voy a poder yo hacer este discernimiento, ni tampoco esta capacidad de entender qué es lo que está pasando. Estamos en el Antiguo Testamento. En este ámbito, los profetas van a adquirir un papel fundamental en el Antiguo Testamento para ser los intérpretes de Dios. Van a ser los que van a interpretar la voluntad de Dios, y van a ser ellos mismos señales y signos que van a servir de una llamada de atención o de un consuelo y una fortaleza para el pueblo judío. Los profetas lo que van a hacer es los acontecimientos los leen desde la fe, o la misma palabra va a ayudar a entender el acontecimiento que se está dando, o una acción del profeta, una parte de su vida que es guiado por Dios, y Dios le dice que, por ejemplo, Oseas, ¿se acuerdan de Oseas? Que es un profeta que se va a casar con una prostituta, es precisamente esta prostituta que va a regresar a lo mismo, y Dios le va a decir, vuélvela a buscar, y otra vez, y vuélvela a buscar, y otra vez, y dice el Señor, así pues también, a pesar de que el pueblo ha sido infiel, pues yo no seré infiel, yo seguiré buscando a mi pueblo, yo seguiré amando a mi pueblo. Por eso decíamos que son acontecimientos y palabras, y los profetas nos van a ayudar en el Antiguo Testamento a interpretar. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta recibe la palabra y la transmite al pueblo, en orden, obviamente, a los hombres de su tiempo. Claro, él no sabe la trascendencia, o a veces sí, de que esta palabra, esta profecía, van a servir para futuras generaciones, para millones de generaciones, hasta el fin de los tiempos. Y ahí es precisamente, entonces el profeta recibe la palabra, la transmite al pueblo, en orden a que los hombres de su tiempo se acerquen más al Señor, o sea, haya una conversión, y que sus hermanos vivan esta alianza, este pacto, y vivan de acuerdo a esta alianza y este pacto. Esta es la labor del profeta. Acuérdense, el profeta es el que anuncia y denuncia. Anuncia lo que es de Dios y denuncia lo que no es de Dios. Y también tiene el don de ver lo que va a suceder, que es el profetismo, ¿no? La visión de ver lo que va a suceder. Obviamente no es porque tenga una bolita mágica, sino porque Dios le concede ese don, le da ese don. Vemos que iluminando los acontecimientos que el pueblo va viviendo, los profetas son personas que viven ese momento, viven ese presente, que para nosotros ya es pasado, pero en ese momento viven ese presente, y que le van a dar a sus contemporáneos, a sus compatriotas de ese tiempo, les va a dar una respuesta. Y esta respuesta siempre va a ser una respuesta de fe ante estos acontecimientos que Dios les va planteando en la misma historia, como por ejemplo la salida de Egipto, el paso por el desierto, la conquista de la tierra, la pérdida de la libertad con el exilio. Todos estos acontecimientos
Gracias a los profetas, ustedes lo van a ver, hay profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Antes del exilio, conviértanse, miren que van a ser castigados. En el exilio, no pierdas la fe, Dios no los ha abandonado. Después del exilio, vamos a reconstruir el templo, vamos a buscar la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Los profetas se van a encargar de todos estos elementos para que el pueblo no se pierda. La revelación, sabemos que no es algo que se da puntualmente o en un solo momento y ya. La revelación es continua, pero también es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir acumulando conocimiento de la revelación para conocer mejor a Dios. El ejemplo que yo me gusta hacer es poner una sábana que cubra completamente mi cuerpo. La gente no me ve. Y la revelación es ir levantando la sábana y lo primero que van a ver las personas son mis pies, mis zapatos. Y ya más o menos se pueden dar idea quién está detrás. Luego van a levantando y van a ver mi pantalón. O si fuera mujer, a lo mejor falda o vestido, no sé. Lo van levantando y se va viendo ya si es una persona pues alta o chaparra. Luego se va viendo si está gorda o qué tipo de camisa usa. Y hasta llegar al último, que es descubrir la cara, que es la revelación completa. De alguna manera, esto es lo que nos quiere dar a entender. La revelación ha sido progresiva. En el Antiguo Testamento, el pueblo luego no sabía que había resurrección de la carne, no lo sabía. Esto el pueblo lo va a ir entendiendo, lo va a ir meditando y lo va a ir comprendiendo, gracias a que Dios se va a ir manifestando y va a ir revelando este proyecto, esta realidad. El pueblo judío en un principio pensaban que todo lo que les pasaba aquí era precisamente por castigo o premio de Dios. Si a alguien le iba mal, pues decían, Dios lo está castigando. Si a alguien le iba bien, pues Dios lo está premiando. Y es precisamente muy, muy interesante. Por eso es necesario que nosotros podamos entender este aspecto de lo que es la revelación. En el Antiguo Testamento encontramos muchos elementos, incluso imperfectos, no porque la palabra de Dios sea imperfecta, sino que no se entendía completamente algunas cosas, como por ejemplo esto de que Dios castiga en esta vida o premia en esta vida. Y Dios va a ir enseñando, tiene una pedagogía, un proceso de enseñanza que nos va a llevar de la mano todo el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. No todos en un principio lo van a entender ni lo van a aceptar. Y más pues que es un hombre cualquiera con ciertos poderes, pero que no lo entiende el pueblo judío, o algunos de ellos, entre ellos las jerarquías del pueblo judío, sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, no lo entendían y van a rechazar, van a perseguir y van a querer matar a Jesús. Por eso, estos elementos imperfectos van a ir creciendo y van a ir mejorando el entendimiento, como esto es más fácil entenderlo si lo vemos desde el punto de vista de la familia. Cuando, ¿cómo se llama? El niño, ¿no? El niño ve que su papá, es lo máximo. Llega a la adolescencia, mi papá, ¿cómo que no lo entiendo, no me entiende, mi papá es muy anticuado, mi papá es un ogro, mi papá es esto. Y, no se entiende lo que el papá quiere hacer con el hijo. ¿Cuándo va a entender el hijo todo lo que el papá estaba diciéndole? Bueno, pues es que cuando él sea papá, y entonces va a entender. Muchas veces en el Antiguo Testamento se tiene una imagen de Dios, un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios que manda matar, que manda y en este elemento que va a ser muy importante, que es la oportunidad para llegar hasta la plenitud de la revelación, donde Jesús ya nos dice que Dios es amor, que Dios es mi Padre, que Dios es misericordioso, que Dios anda detrás del pecador, la oveja perdida, la toma, la cura y la regresa al redil. Y ahí es precisamente otro ejemplo que se tenía equivocadamente sobre la revelación, es la enfermedad. ¿Se acuerdan? Una persona enferma
es una persona pecadora y Dios la está castigando. Hay un pasaje donde, a ver si la madre me lo busca, cuando dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dice, pues ni él ni sus padres. Él está así para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, hasta los discípulos van a creer o van a entender, de acuerdo pues, a la formación que han tenido, que la enfermedad es ocasión es consecuencia del pecado y Dios está castigando con el enfermo. Por eso a los enfermos no se les acercaba, se les apartaba, porque se les consideraba impuros, o sea, pecadores. Por eso no se les tocaba. Y pues el concepto de enfermedad, de la muerte, la pobreza, como castigos divinos. Vamos a ver, madre. Curación de un ciego de nacimiento. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. Qué interesante. Cómo la revelación en el Antiguo Testamento va a ir creciendo, va a ir madurando hasta llegar a la plenitud en Jesucristo. Y aún así, con toda la revelación en su plenitud en Jesucristo, la Iglesia ha seguido creciendo y entendiendo cada vez más lo que es el proyecto de Dios. A veces se ha desviado, a veces malinterpretado, pero ha ido creciendo en el entendimiento. Si vemos a una iglesia de hace algunos siglos, pues a la iglesia de ahora, pues ha crecido, ha madurado. Hay quienes quieren llevar a la iglesia a un extremo de un cambio en valores, de un cambio en dogmas, y no se puede. O sea, puede entender y comprender muchas cosas, pero hay principios que son universales y que no se pueden cambiar. Y aquí, por ejemplo, la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural se defiende. El matrimonio hombre-mujer se defiende, ¿sí? La familia se defiende, los valores se defienden, ¿sí? Que son muy, muy importantes. Pero como esta evolución del Antiguo Testamento, pues tiene su completo sentido, su total sentido bajo la luz de Cristo. O sea, hay que ponernos los lentes de Cristo, o sea, cristiano, ver el Antiguo Testamento desde esta realidad del cristianismo. Hasta aquí sería la revelación en el Antiguo Testamento. Estamos viendo por qué la Biblia es importante en nuestras vidas. Vamos a ver ahora la revelación en el Nuevo Testamento. La revelación en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Juan 1:14. Nos dice, y hemos contemplado su gloria, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios se hizo carne. O sea, la palabra, la plenitud de Dios es lo que nosotros estamos aprendiendo a ver, ¿sí? Donde vino a traer todo el Antiguo Testamento que no se entendía, y el mismo Jesús lo dice, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle plenitud, ¿sí? Hasta la J, hasta el punto de la ¿cómo se llama? De la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso vino a llevar a plenitud y a la perfección la revelación que se inició en el Antiguo Testamento. Jesús nos presenta una nueva manera de entender a Dios, nos presenta una manera madura, diferente de acercarnos a Dios como Padre. Por eso, con Jesús termina el tiempo del Antiguo Testamento, termina el tiempo de la preparación y se da ahora ya la realización, el cumplimiento y la realidad. Vamos a ver Lucas 16:16. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 16:16? Nos dice,
16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos emplean la violencia frente a él. Todo es el cumplimiento y la realidad, el cumplimiento de esta palabra. Y Gálatas, ya lo dice Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos. Esta plenitud que es lo que nosotros vamos a ir entendiendo y visualizando. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Llegada la plenitud de los tiempos. Ya estamos en el tiempo de la nueva y definitiva alianza. Ya no va a haber nuevas alianzas. Esta fue la última, la perfecta, la plena en Jesucristo. Y bueno, vemos esto. No hubo, obviamente, ni habrá, obviamente, una comunicación más extraordinaria, más hermosa, más plena que la que se da con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el momento en que es concebido en la carne, en el vientre de María. Y en este niño se van a cumplir y se van a realizar todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Sí viene entonces a tener plenitud ya todas esas promesas, toda esa preparación. Viene el culmen de todo este tiempo de preparación, lo encontramos en Jesucristo. Por eso es tan importante entender este elemento. Obviamente, esta revelación y salvación se va a realizar por medio de Jesús. Y pues esta revelación se va a dar a través de toda la persona de Jesucristo. O sea, no solamente esta realidad va a ser en Jesús. La presencia y manifestación, palabras y obras, otra vez, obras y palabras, palabras y obras, los signos, los milagros y sobre todo, o sea, todo eso está muy bien, pero sobre todo y lo más importante va a ser su muerte, su pasión, su muerte y resurrección. Y con el envío del Espíritu Santo es precisamente lo que va a hacer esta revelación, salvación en Jesús. Toda la persona de Jesús es la revelación en su totalidad, toda la persona de Jesucristo. Podemos entonces descubrir en cada una de estas realidades de la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, en cada una de estas realidades de la vida de Jesús, podemos descubrir la revelación plena que Dios ha querido hacer en nosotros. Vamos a ver algunas parábolas. Búsqueme ahí, parábolas del reino, sigue en el internet y ya nos las ponemos a leer, ¿sí? Donde pues nos va a revelar las parábolas de la misericordia. A ver, si quiere, en Lucas capítulo 15, ahí vienen. ¿El hijo pródigo? Sí, hay una de ellas, el hijo pródigo, otra es la oveja perdida, que son, por ejemplo, estas parábolas del reino, nos van a manifestar la naturaleza del reino de Dios, nos va a manifestar su actitud con los pecadores. Antes, la actitud con los pecadores en el Antiguo Testamento era: hazte un lado, impuro, no te me acerques. Pero en el Nuevo Testamento ya nos revela la misericordia de nuestro Padre Dios y se va a denunciar la corrupción de los poderosos, la mentira, ¿sí? Y esa actitud de marginación hacia los pobres, hacia los anagüines, y pues nos va a manifestar esta realidad. Madre Blanquita. Parábolas del reino. La oveja perdida. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo
por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La dracma perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido». Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El hijo perdido y el hijo fiel. El hijo pródigo. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo, se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó: ¿qué era aquello? Él respondió: es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase, pero él replicó a su padre: hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, ¿has matado para él el novillo cebado? Pero él replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. El Bueno, administrador infiel. hasta aquí vamos a dejarle. Son las parábolas de la misericordia, que van a ser muy interesantes entenderlas, precisamente cuál es la actitud ante el pecador. Repito, no se entendía bien la actitud del pecador y que no, pues no está
siendo aceptado, se le margina. Por eso, cuando dicen que nosotros como iglesia rechazamos a los homosexuales, eso es mentira. No se rechaza a nadie, se le da la acogida, pero una cosa es que se le dé la acogida y se le ayude, y otra cosa es, bueno, está bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. No, yo te doy la acogida, déjame ayudarte, si quieres. Si no quieres, bueno, esa es tu decisión, pero no me pidas que te diga que está bien algo que, pues, y lo compartía yo el domingo, ¿no?, en la misa. Es un pecado que clama al cielo, pero sí es necesario aprender a vivir y a trabajar en esa misericordia para con los pecadores. Ahora, en este ámbito, los apóstoles, ya hablando del Nuevo Testamento, son testigos de las palabras y son testigos de las obras de Jesús. Los apóstoles van a estar muy atentos o van a ser muy receptivos de las palabras y las obras de Jesús. Y esto lo van a aprender, lo van a asimilar, y ellos a su vez se van a dedicar a transmitir lo aprendido de su maestro. Ellos van a ser fieles a lo que aprendieron. Y asistidos por el Espíritu Santo, los apóstoles van a anunciar y van a comunicar la salvación a todos los pueblos. Esta revelación que ya dijimos es plena en Cristo Jesús y que está consignada en los libros del Nuevo Testamento, no es comprendido plena y exhaustivamente por nosotros. Nunca agotaremos toda la revelación. Nos sobrepasa en todos sentidos. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que el Señor nos está diciendo. Por eso, a través de los siglos va creciendo su comprensión, va creciendo su entendimiento, y con la ayuda del pueblo de Dios, con el magisterio, guiados por el Espíritu Santo, la iglesia va caminando a través de los siglos, va entendiendo, va comprendiendo hacia la plenitud de la verdad. No la agotaremos, pero siempre podemos ir creciendo, siempre podremos ir entendiendo, hasta que se cumpla plenamente la palabra de Dios en nosotros y en nuestros seres queridos. Y lo interesante de todo esto es que Dios nos sigue hablando hoy. Dios no se ha quedado callado. Dios sigue manifestando su voluntad. Dios sigue hablándonos en los acontecimientos diarios. Por eso yo les decía, las palabras y las obras y las palabras. Si nosotros lo aprendemos a entender en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo podremos también aplicar a nuestra vida cotidiana. Hemos visto a través del Antiguo y del Nuevo Testamento cómo Dios fue revelando progresivamente su plan de salvación y cómo todo esto va a quedar consignado en los libros de la Biblia. Si tú entiendes esto y lo aplicas en tu vida, podrás ir entendiendo. Y sobre todo porque la Biblia no es un libro ni es un mensaje del pasado, es una palabra viva. La Biblia es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y que es más eficiente que una espada de doble filo, que penetra hasta la médula de los huesos. Y ahí es donde, aunque fue escrita hace siglos, su mensaje, por eso es importante, su mensaje sigue siendo válido. Y ustedes lo pueden ver y lo ven claramente en las misas, cuando los sacerdotes nos explican la palabra de Dios, se actualiza a nuestro diario vivir. O sea, cómo esta palabra de Dios se aplica y nos hace y nos cuestiona y nos motiva, nos sana, nos libera, pero también nos desnuda y nos ayuda a crecer. Todo a través de la palabra, que no se ha agotado ni se agotará nunca, no la podremos agotar. Sigue siendo válido su mensaje, sigue siendo actual, ya que, repito, tiene la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Por eso Dios sigue conversando hoy con su esposa, con la iglesia, o sea, nosotros, con el magisterio y con el pueblo. Dios sigue hablando, Dios sigue manifestando. Por eso también la iglesia, cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, es Cristo mismo quien nos habla. ¿Se acuerdan? Cuando se termina la primera lectura y la segunda lectura, palabra de Dios. Y cuando es el Evangelio, palabra del Señor. ¿Sí? Palabra del Señor. Es Cristo mismo quien nos está hablando. Y es el que se hace presente en su palabra. Es Cristo que se hace manifiesto en su palabra. Y por eso la palabra en los acontecimientos de nuestra vida. Dios nos sigue hablando también a través de los
acontecimientos de nuestra vida personal, las alegrías, las penas, las enfermedades, los éxitos, los fracasos, los problemas, los triunfos, ¿sí? Y también a nivel de nuestra vida colectiva, a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestro país, con los acontecimientos que se dan, las guerras, a veces los actos de terrorismo, a veces también a través de acciones buenas como campañas para ayudar, para apoyar a los damnificados, todas estas realidades, el desempleo, la violencia, en todos estos acontecimientos Dios nos está hablando. Pero si yo no aprendí a escucharlo y entenderlo en su palabra, a veces difícilmente podré entender lo que Dios me está diciendo en los acontecimientos personales y en los acontecimientos de mi familia, de mi sociedad y de mi país y del mundo entero. Todos estos acontecimientos de Dios, todos acontecimientos que vamos teniendo en nuestra vida cotidiana son palabra interpelante de Dios. Palabra que exige una respuesta nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ves una injusticia, la misma palabra de Dios dice, no puedes permitir una injusticia. Tú no puedes realizar y no debes realizar ninguna injusticia. Pero, desgraciadamente, a veces lo hacemos, esta responsabilidad de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, es necesario que tengamos constantemente este conocimiento de la palabra en nuestros acontecimientos diarios. Dios nos habla. El problema es, ¿tú escuchas? Y termino este segmento, este programa, con lo que hemos aprendido. ¿Cuál es la parte más importante de la oración? La parte más importante cuando uno ora no es lo que va a decir ni cómo lo va a decir. La parte más importante es aprender a escuchar. ¿Sí? Escucha, Israel, escucha. Y por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Muy bien, con esto terminamos nuestro programa y espero que esto les ayude. Hemos terminado este segmento, la palabra en los acontecimientos. Y pues Dios mediante seguiremos aprendiendo un poquito más acerca de la Biblia en nuestra vida cotidiana. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor Y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.